A ver. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Agustina, soy docente de esta asignatura, Tamizaje y Ciencia del Diagnóstico. Y bueno, ahí mis compañeros se van a presentar. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano, también docente nuevo en esta asignatura y aparte de eso me desempeño como médico general y de familia en el materno infantil. Pati. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Fátima, yo soy compañera de ustedes, estudiante, soy ayudante adscripta, así que nos vamos a estar viendo bastante seguido en las clases. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Germán Cajigas, soy bioquímico y soy docente también de tamizaje y ciencias del diagnóstico. Bueno, vamos a arrancar con el encuentro de hoy. La idea es hacerles un paneo general de los temas que vamos a abordar durante el encuentro que se va a dar el 25 de marzo, pero también, como hablamos hoy con Fati, son conceptos que vamos a seguir trayendo a lo largo del año. Entonces son como troncales estos temas. Eh, la idea es hacerlo lo más breve posible, ¿no? Y a su vez que sea motivante para que ustedes analicen la guía del encuentro que tengamos aquel viernes bueno, y poder construir el conocimiento en el aula. Voy a leer los objetivos del encuentro que van a ser los que están en la guía. Eh, Inicialmente vamos a querer recuperar los conceptos que ya vienen trabajando en estos años, ¿no? De niveles de prevención, los alcances de cada uno. Eh, Nuestra asignatura se llama Tamizaje y Ciencia de Diagnóstico, entonces una de los temas que vamos a enfatizar es la prevención secundaria. Eh, y con el Padre Nuestro, de alguna manera, es algo que decimos bastante, que son los criterios de eficacia. Vamos a desarrollar los conceptos generales de sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo, ¿está bien, Germán, así? Y analizar el concepto de prevención cuaternaria, esto que también es uno de los temas que más nos interesan de nuestra asignatura. Así que bueno, si les parece, arrancamos con los conceptos generales de niveles de prevención, ¿sí? Que son las recomendaciones de las prácticas de acuerdo al momento de la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Como saben, el periodo patogénico, prepatogénico y patogénico, esto es para que a grandes rasgos retomemos este cuadro que seguramente ya lo habrán visto. Creo que lo más importante en los niveles de prevención es no confundirlo con niveles de atención, porque es algo que pasa bastante, ¿sí? Bueno, después lo vamos a desarrollar en profundidad a cada uno, pero creo que este cuadro es fundamental, ¿no? De saber en qué momento nos estamos parando para saber también hacia qué horizonte, ¿sí? Nos vamos a mover. Obviamente que este cuadro está, yo no encontré, no sé, por ahí alguien lo tiene más actualizado, pero no encontré uno que tenga la prevención que más nos interesa en esto también, que es la prevención cuaternaria, ¿no? No sé si alguno quiere agregar algo acá. Esto lo vamos a hay algunas diapositivas que van dirigidas a cada nivel de prevención. Sí, hay un cuadro que, bueno, no lo tenemos ahora disponible, pero que enfoca la prevención desde el punto de vista del paciente o la paciente y desde el punto de vista del médico o médica, como medio, bueno, médico-céntrico, ¿no? En realidad, no solamente los médicos diagnostican. Entonces, desde el punto de vista de un paciente sano que el sistema médico no ve como enfermo, sería prevención primaria. Desde el punto de vista de un paciente que sí tiene algún tipo de patología, pero que no la percibe, y que el sistema médico sí la podría llegar a percibir, eso es prevención secundaria. Y cuando las dos visiones están de acuerdo, o sea, el paciente se siente enfermo y el sistema médico también lo ve así, bueno, terciaria. Y la prevención cuaternaria es como algo nuevo, donde él o la paciente se percibe o se podría llegar a percibir más enfermo de lo que realmente está. Y generalmente por acciones que hacemos del sistema de salud. No, Así que bueno, puede es otra forma de encararlo. es una buena intervención, María, gracias. Creo que, Nada. fíjense también que, digamos, cada nivel de prevención está como dirigido o a acciones poblacionales o acciones individuales, y eso también es importante saberlo, porque, digamos, el diagnóstico es individual, ¿no? Y el screening es poblacional. Y la prevención cuaternaria puede ser todo, digamos, ¿no? Y
Y eso creo que también es importante, porque a veces cuando confundimos, ¿no?, prevención secundaria con diagnóstico, y porque si tiene síntomas, si no tiene síntomas, si es individual o si es poblacional, eh, Hmm. ahí tenemos que recurrir, Sí, digamos, es un concepto más complejo que lo van a ver en otros años también, que interpela a todos los niveles de prevención, en realidad, por más que sea cuaternario, porque se puede aplicar prevención cuaternaria sobre prácticas de prevención primaria y así podríamos ir con cada una. Este, así que, porque en realidad se trata de, nada, lo vamos a ver en otra filmina, ¿no? Pero reducir los daños del sistema sanitario. Bueno, volvemos entonces al mapita de los conceptos claves. Vamos a empezar con la prevención primaria acá, Ujú. que me lleva a veces a otra. Ahí está. Entonces, Ahí la está. prevención primaria, como habíamos visto en el otro cuadro, digamos, son las acciones que buscan evitar la aparición de la enfermedad, ¿no? Sea una acción preventiva, sea, eh, digamos, en este caso, una vacuna, sea una acción más dirigida, más individualizada y poblacional a su vez. Bueno, justamente la idea es evitar que aparezca la enfermedad. Esto es como relativo, ¿no? Porque en realidad uno puede hacer distintas consejerías y no siempre va a evitar la aparición de la enfermedad, ¿no? Porque hay cargas genéticas que no se pueden modificar. Hay cuestiones, digamos, del riesgo, de este concepto de riesgo, que es la probabilidad de que alguien adquiera una persona que uno no puede modificar. Entonces ahí van a aparecer estos factores modificables y no modificables. Pero bueno, a grandes rasgos, esto es la definición de la prevención primaria. No sé si alguno quiere agregar Acá, algo con esto. Pati. sí, Agus, yo quería comentar un poco en relación a lo que decía Mariano y Agus, esto de qué definimos o sea, de qué estamos hablando cuando hablamos de prevenir. Estamos evitando que algo suceda. Bueno, jerarquizamos en primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, porque ese acontecimiento que estamos evitando va a ir variando, como decía Agus, de acuerdo al momento en el que estemos parados. Y en lo que es la prevención primaria, cuando Agus hacía esa salvedad de que a veces hablamos del nivel individual y del nivel poblacional, en prevención primaria, tanto como en secundaria, estamos hablando de estrategias más bien poblacionales. Por ejemplo, acá vemos la vacunación, el incentivo por las medidas higiénico-dietéticas, el lavado de manos, la cesación tabáquica, un montón de actividades también promotoras de salud, no solo preventivas, ¿no? No siempre van a prevenir la aparición de la enfermedad, son recomendaciones. Sí, y agrego eso como un concepto que creo que es para toda la carrera y la vida, que puede sonar polémico, pero la prevención tiene como el objetivo de reducir o de evitar esto, ¿no? Creo que decía Agustina, como riesgos, pero que nunca el último fin de la prevención va a ser evitar la muerte, porque suena raro decir esto siendo médico, pero si nuestro objetivo es evitar la muerte, estamos negando como una parte muy importante de la vida y caemos en la prevenitis, como Mm. querer evitar a toda costa un resultado nocivo, cuando en realidad nuestra función más bien es, sí, evitarlo, reducirlo, pero también acompañar los procesos de enfermedad cuando ocurren. Si no podemos tolerar que ocurran, porque creemos que siempre se pueden prevenir, vamos a caer en el sobrediagnóstico, en otras cuestiones que no están buenas. Totalmente. Y no tan centrado en la enfermedad, ¿no? O sea, acompañar otros procesos de la vida de esa persona. Nosotros estamos acompañando, digamos, eh, su salud y la salud como otro concepto que no es digamos, la ausencia de la Sí, enfermedad o no, ni tampoco el completo estado de bienestar, porque digamos, es algo dinámico y que depende de un montón de cuestiones y bueno, creo que eso también es algo de no pensarlo siempre centrado en la enfermedad. En este caso, bueno, en nuestra asignatura estamos viendo, digamos, vamos a centrarnos en enfermedades o en posibles enfermedades, pero en general nuestra práctica, ya que la trajo Marian, también es acompañar los procesos de esa persona. Bien. Eh, yendo ahora a la prevención secundaria, ¿sí? Que está acá. Que también le podemos decir de varias maneras, ¿no? Esto es un spoiler para algo que por ahí que ya vamos a hacer este viernes, pero digo, hay formas de llamar a este rastreo, a estas acciones, digamos, que buscar la enfermedad cuando todavía no se manifestó clínicamente. Está presente, pero no se manifestó.
rastreo, screening, tamizaje cribado. Yo no sé si hay alguna más, ustedes conocen, Mariano, Fati o Germán. Eh, Muchas veces chequeo, control, pero a veces se usa también para hablar eso para la misma consulta. Claro, Claro. el Pero chequeo sí. sí, como acción de prevención, de encontrar algo que no me estaría manifestando, pero puede estar, ¿no? Como cuando vienen y me dicen, no, me quiero hacer un chequeo para ver si tengo el colesterol alto. De alguna manera es un screening, ¿no? Pero bueno, lo piensan como en esto, como el chequeo. Entonces, esto también es fundamental, entender que la prevención secundaria no es cuando una persona viene con un síntoma y yo le estoy buscando a ver qué es lo que está pasando, sino las acciones que, digamos, todo esto está hecho en base a estudios poblacionales que dicen, bueno, se ha visto que la persona adulta, a partir de los 40 años, puede desarrollar diabetes, ¿no? Entonces, dicen, bueno, ahí estandarizan que a las personas de 40 años se les haga un rastreo para ver si tienen cómo tiene su glucemia en sangre. Ahora, eso es real, que los rastreos poblacionales a veces no siempre los puede aplicar uno en la población en la que está. Hay enfermedades que se dan en algunas zonas y otras no. No es para enroscarlo a eso, pero digo, esto se hace a nivel poblacional, se estandariza a nivel poblacional, a nivel mundial, un montón de cuestiones, y otras están en algunos países de alguna manera y en otros países de otra manera, porque digamos, la prevalencia es distinta, ¿sí? Y ahí hay algunos ejemplos con dibujitos que en realidad estos son temas que vamos a ir viendo durante el año, en la pesquisa neonatal, la toma de presión arterial, la displasia de cadera, cáncer de colon, cáncer de cuello de útero y el simbolito de la mesa. A mí me causa mucha gracia la gotita de la diabetes. Después seguro los alumnos la van a entender más adelante cuando veamos diabetes, pero está muy simpática. Es divertido, es divertido. Seguramente esas manchitas blancas son porque está azucarada. Y está un poco triste. Bueno, y en realidad esto que les decía de estos estudios poblacionales que se hacen, cuando están estandarizados también los criterios para incluir una enfermedad en el rastreo. Y estos son los famosos criterios de eficacia. Fíjense que está detallado, en la bibliografía está un poco más ampliado, esto está como más recortado para explicarlo así, pero fíjense, es una enfermedad que es una causa común de muerte y mortalidad, o sea, está extendido en la población mundial donde se estudia, ¿no? Tiene que tener una etapa asintomática, porque si no, si viene con síntomas, no estamos hablando de enfermedad de prevención secundaria. Ah. Los test deben ser efectivos y eficaces, eso lo vamos a dejar después a Germán. El tratamiento temprano tiene que ser mejor que el tratamiento en la etapa sintomática, o sea, yo no voy a esperar a que una persona tenga un ejemplo, el cáncer de colon. Si yo lo encuentro en estado avanzado, va a ser muy difícil generar un tratamiento. No así de otras enfermedades, eso después lo vamos a ver, ¿no? Cuando veamos sobre diagnóstico, por qué hacemos hincapié en la prevención cuaternaria. Pero digo, hay enfermedades que si yo las detecto tempranamente y le realizo un tratamiento, voy probablemente a evitar la progresión de la enfermedad y a mejorar la sobrevida de esa persona, ¿no? Hay otras enfermedades que incluso no voy a poder lograr más. Y el daño de la intervención tiene que ser mejor que el tratamiento que se realice, ¿no? Digamos, si yo, el screening de alguna enfermedad implica que yo tenga que ingresar a una persona a quirófano y eso pone en riesgo su vida, no tiene sentido que yo le haga el rastreo, ¿verdad? Eso es un ejemplo, digamos, vamos a tener otros ejemplos, pero no nos vamos a meter ahí. No sé si quieren que hablemos ahora de sensibilidad y especificidad, ya que Yo diría estamos, que los ¿no? criterios de Fleming Carlson son básicamente los 5 mandamientos de tamizaje y ciencia del diagnóstico. Es algo Sí. que creo que tienen que absorber y aplicarlo a todo lo que empecemos a ver de ahora en más, porque le damos mucho interés nosotros en la materia. Es lo que pregonamos, digamos. Tiene muchísima Sí, relación con la prevención cuaternaria. Perdón, Mariana, ahí te dejo hablar. Digo, tiene muchísima sí, relación sí. con la prevención cuaternaria, porque yo estoy analizando las razones por las que yo voy a someter a una persona a un estudio, que a veces puede ser más o menos cruento, pero que de alguna manera estoy ¿no? ingresando a la persona en un círculo que puede terminar mal, digamos. Entonces, esto tiene que ser, o sea, es importante más allá de que a veces uno lo estudia de memoria,
¿no? A los criterios, en realidad la idea es que ustedes los puedan razonar, que puedan decir, bueno, causa común de mortalidad, esto que estamos hablando, no, a ver, tiene que ser una enfermedad que sea prevalente. No puedo rastrear la neurofibromatosis porque, digamos, no es frecuente. Ay, les va a tocar, pero, digo, no vamos a hacer un rastreo de eso, igual no se hace rastreo, dije como una burrada, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Y así con, Ujú. con cada uno de los criterios, ¿sí, Marian? Que creo que quizás estaría bueno como pensar un trabajo a fin de año de que de cada uno de los criterios hablar de ejemplos donde no se respeten, porque existen y muchos, lamentablemente. Eh, Vamos a y spoilear también, que esos son preguntas de examen, Marian. sí, no, ahora, sin spoilers. Este, y creo que si bien todos tienen su complejidad, los últimos dos son los más difíciles de entender y aprender, ¿cómo se dice? Porque, nada, es entender desde una formación que en muchos lugares tiende como a la acción, que a veces la no acción es mejor. Y que decir, bueno, pero ¿cómo? Tengo una enfermedad y mejor tratarla después. Y sí, vas a tener mismo o menos daño tratando cuando aparezca que cuando no, cuando todavía no está. Realmente. Bueno, Mm, entonces, ¿les parece que vayamos a la sensibilidad y especificidad, ya que estamos en tema? dale. Voy a dejar al compañero tenebroso Me este. da gracia la tipografía, es como muy de peli Sí. de terror, sensibilidad y Y especificidad. un poco sí, es un quiz medio poquito. ¿Vos Causa nos un vas a poco sacar la de idea? miedo. Sí, no, pero es algo muy intrincado a veces, sobre todo creo que es algo por ahí un poquito duro para explicarlo en video, ¿no? Es más fácil siempre con un pizarrón adelante, pero yo creo que últimamente en los últimos 2 años de pandemia son términos que hemos escuchado a diario: sensibilidad, especificidad, falso positivo, falso negativo, que son por ahí los términos que vamos a usar para tratar de un poco deshilachar esto de sensibilidad y especificidad. Me parece que la forma más fácil de explicar sensibilidad y especificidad es en esta tabla 2x2 que armó Agus muy linda en la presentación. Vamos a tener dos columnas, básicamente. La columna de la izquierda con los individuos que tienen enfermedad y la columna de la derecha con individuos sin enfermedad. Podríamos llamarlos, si queremos, sanos para la enfermedad que estamos buscando, ¿sí? Porque no quiere decir que sean sanos, sino que la enfermedad que estamos buscando no la tienen. A su vez, en las barritas horizontales tenemos los resultados del test en cuestión para los grupos de pacientes. Y acá es donde empieza un poquito las variantes. O sea, vamos a tener pacientes enfermos que dieron el test positivo, estos son los verdaderos positivos, pero vamos a tener también pacientes enfermos que nos dan el test negativo, y estos van a ser los famosos falsos negativos. O sea, pacientes enfermos que el test de elección no nos detectó la enfermedad. También vamos a tener, por supuesto, pacientes sanos que nos van a dar un test positivo, estos son los falsos positivos, y pacientes sanos que van a dar el test negativo, como nos gusta que dé, ¿no? Verdaderos negativos. Con estos datos que son un poco duros de nombrar, vamos a poder analizar sensibilidad y especificidad de un test en cuestión. La sensibilidad va a estar dada por la proporción de individuos enfermos que nos den una prueba positiva. Es decir, los verdaderos positivos sobre todo el universo de pacientes enfermos. Los verdaderos positivos más esos pacientes enfermos que nos dieron un test negativos, ¿sí? Los falsos negativos. En cambio, la especificidad va a estar dada por los individuos sanos que dan una prueba negativa. Es decir, los verdaderos negativos sobre todo el universo de individuos sanos. Los verdaderos negativos más esos falsos positivos, esos pacientes sanos que nos dieron un test positivo. Obviamente, seguro que todos pensamos, bueno, pero yo voy a elegir el test que sea 100% sensible y 100% específico. Sí, la realidad es que un test diagnóstico de ese estilo no existe, ningún test es perfecto. Y en la vida diaria vamos a contar con test que son más sensibles que otros, algunos son más sensibles que específicos y otros son tal vez no tan sensibles, pero sí son muy específicos.
Y lo que tenemos que aprender nosotros es a utilizar el test indicado para la situación clínica del paciente en ese momento, ¿sí? Para la situación indicada. Si una prueba es muy sensible, supongamos 98% de sensibilidad, uno podría pensar que un resultado de test negativo me va a estar indicando que hay muy pocas chances de que este paciente tenga la enfermedad que estoy buscando. Y podría orientarme a buscar otra patología. Si tengo un test positivo de una prueba muy sensible, no va a querer decir que ese paciente tiene la enfermedad. Voy a tener que ir por un test más específico, un test confirmatorio que verifique ese resultado positivo. Ahora, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, probablemente surjan dos preguntas. Una puede ser, bueno, sí, usted me dice que tengo un resultado positivo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la enfermedad esté presente realmente? Y otra pregunta, por el contrario, puede ser, bueno, tengo un test negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que la enfermedad no esté presente en este individuo? Estas preguntas se contestan con lo que conocemos como valor predictivo positivo, en el caso de la primera, ¿sí? Que es la proporción de individuos con una prueba positiva que presentan la enfermedad, y la otra con el valor predictivo negativo, que va a ser la proporción de individuos con una prueba negativa que no presentan la enfermedad. Y una forma tal vez interesante de pensar esto es que cuando nosotros hacemos un test diagnóstico, nuestro interés en realidad no se centra en determinar la probabilidad de que el paciente sea un enfermo si el test da positivo, o que no haya enfermedad si el test da negativo. Porque no estaríamos evaluando la capacidad diagnóstica del test. Nosotros en realidad estamos evaluando a un individuo y queremos saber frente a un test positivo si estamos realmente en presencia de un individuo enfermo o si tenemos un test negativo, si tenemos un paciente sin esa enfermedad. Creo que es tal vez la forma que deberíamos empezar a pensar estas cuestiones. No sé qué opinan mis compañeros de la sensibilidad y la especificidad. La tenés muy Sí, clara. concuerdo en esto Me que decís, dedico no a sé por esto. qué no se informa más seguido el VPP y el VPN, ¿no? Que son como más valores más Sí, sí. clínicos. Sobre todo, últimamente creo que hay que empezar a darle prestarle un poquito más de atención a eso, porque tal vez no está planteado ni es materia de discusión ahora, pero todos estos valores van a cambiar, o en realidad se van a ver más afectados con la prevalencia de una enfermedad, como hoy nombraba Agus cuando hablábamos de los criterios de Framingham-Carlson. Los porcentajes de errores van a ir atados a la prevalencia de una enfermedad. Y es algo a conocer, los valores predictivos del test. Está muy Yo, bueno, como que nos centramos en la sensibilidad y especificidad, ¿no? Siempre, y esto, si es muy sensible y muy específico, y la mayoría no son, la mayoría pasa esto, son muy sensibles y poco específicos, o tienen una mediana sensibilidad y especificidad, y eso es como que ya embarra todo, ¿no? Sí, Fati, perdón que te corté. no, era básicamente decir que Germán lo explicó súper bien, se recontra entendió, así que aprovechen esta No, parte. Y espero porque también, me cuesta no, hablar a es veces. que es un tema que a veces uno se traba, le cuesta entender, porque obviamente es complejo, pero está bueno esto que dijo, ¿no? Que un test, una prueba que está buscando determinada enfermedad, es sensible cuando descarta tal enfermedad y es específica cuando confirma tal enfermedad. Digamos, con esos Claro. conceptos que Germán resumiendo, ¿no? Obviamente, está bueno entenderlo también así. Es una prueba destinada a buscar tal o cual enfermedad. Después, obviamente, hay un contexto clínico, hay un juicio clínico, hay una persona delante nuestro, y de ahí vamos a ir tomando decisiones. Pero la verdad es que esta explicación creo que quedó muy Sí, buena. y esto se aplica a todo tipo de test diagnóstico. Esto, por ahí soy bioquímico y tal vez lo oriento siempre al laboratorio, pero obviamente esto se aplica a a un tacto rectal, a cualquier Exacto, situación en la cual se busque una patología o sea un tamizaje. No exacto. va solo a
a lo de laboratorio. Sí, incluso Y hasta una pregunta, hasta en la anamnesis, seguro, ¿no? Digo, sí, sí. Y nosotros después vamos a ver más adelante que en tamizaje damos test de consulta a los pacientes o cuestionarios que hacemos que también tienen sensibilidad para detectar, por ejemplo, alcoholismo. Y yo creo que lo importante de esto es utilizar el test adecuado para la situación adecuada, porque una prueba muy sensible nos puede servir muy bien para campañas de tamizaje, de screening o campañas de prevención, y que no necesitamos una prueba súper específica para eso. Por ejemplo, una campaña de detección de HIV. Luego esos test positivos los podemos confirmar con test más específicos. Pero creo que lo importante es entenderlo y utilizarlo a nuestro favor. Excelente. Sí. Bien. Y para sumar algo que en realidad es más de diagnóstico, bueno, esto también, eh, que hay un concepto que vamos a ver más adelante, me parece que es pretest y con la probabilidad pretest de que de que una enfermedad exista. Entonces, si es muy poco probable, aunque use el mejor test diagnóstico y me dé positivo, pero era muy poco probable de entrada, entonces no tendría que ni haberlo hecho. O sea, va a seguir siendo, no va a tener esa enfermedad, por más que dé positivo, porque era muy baja la probabilidad previa. Y al revés, si era muy probable que tenga esa enfermedad, no hace falta hacer un test para confirmarla en general, hablando abstractamente al menos. En la realidad hace falta hacer los test por muchos motivos legales, pero en la realidad no hace falta. En lo abstracto no hace falta. Es como, ya está probable, ya está. ¿Para qué es un test para algo que ya existe? Está Creo que buenísima esa espero aclaración. no haber mareado más. No, y creo que tiene que ver también con lo que dijo Fati, ¿no? Siempre ver el contexto también, digamos, no solo pensar en el daño Exacto. bioquímico, sino también pensar en qué estamos, frente a qué estamos. Así que creo que eso estuvo muy bueno. Eh, Vamos entonces, ya que estamos hablando de diagnóstico, a prevención terciaria. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es decir, la enfermedad ya está instalada, hay un cuadro clínico. Nosotros vamos a hacer, digamos, un mapa mental de este conjunto de signos y síntomas y la idea va a ser hacer un diagnóstico, no le digamos temprano porque en realidad va a depender de la situación en la que estemos, pero vamos a tratar de hacer un diagnóstico e intentar minimizar los daños que esa enfermedad puede ocasionar. En el caso, un ejemplo muy clásico que es la hipertensión, ¿no? La hipertensión arterial, vos la empezás a tomar a partir de los 3 años, digamos. Está bien, no es prevalente en esa edad, pero a partir de los, te podría decir, 45, 40, 45, digamos, en realidad en cualquier edad, pero depende de la evolución, puede empezar a tener daños en los órganos blancos. Entonces vamos a buscar el diagnóstico para evitar que dañe el corazón, que dañe los riñones, que dañe los test clásicos, corazón, riñones y retina. Y bueno, esto. Obviamente que ese tratamiento del que estamos hablando, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a evitar, minimizar, pero el tratamiento no es objetivo de nuestra asignatura. Entonces casi siempre nos les va a quedar a ustedes como esa duda, y bueno, ¿y ahora qué pasa? Ya hice el diagnóstico, ¿cómo? Bueno, eso vamos a tener que dejar, vamos a tener que quedar esa duda y van a tener que trabajar con esa duda todo el año porque no es algo que vamos a abordar, porque eso ya lo van a ver en el ciclo clínico. Eh, bueno, para ampliar un poco, no sé si alguien quiere agregar algo de esto, pero acá justo María nos estaba diciendo algo de esto, ¿no? Sí, No sé si sí, por ahí. querés ampliarlo a esto. Sí, digamos, completando un poco la diapositiva, que en realidad hay, como es un proceso inferencial realizado a partir de un cuadro clínico que intenta definir una enfermedad, ¿no? O sea, como que partimos de datos concretos y una realidad, y después lo llevamos a un plano más abstracto, decir, bueno, a ver, ¿con qué cuadro que existe en los libros encaja esto? Y que muchas veces es un gran desafío, porque los pacientes no leen los libros, muchas veces. Y entonces hablamos de que, bueno, de planteamiento de la hipótesis diagnóstica, de métodos para ir refinando esa hipótesis, y métodos que muchas veces son los métodos de diagnóstico para verificarlo, ¿no? Y había varias como escuelas o formas de pensar el diagnóstico. La que yo dije antes era una de ellas, ¿no?
como pensar a partir de todo qué probabilidad pretest tengo. Eso sí, queremos hacer un estudio. Entonces, generalmente si menor al 30%, por decir algo, decimos, bueno, no juntamos suficientes datos duros para justificar un test diagnóstico. Cuando está en la mitad es cuando se justificaba, y cuando está ya arriba del 80%, decimos, bueno, no, ya probablemente el diagnóstico sea aunque la certeza del 100% es difícil en muchos casos. Había otras técnicas, no sé si ustedes querían comentarlas. Sí, digamos, más allá de eso, que sí, hay otras técnicas, creo que había una que era heurística, digamos, es del pensamiento de cómo voy a yo a recabar esos datos. Ahora, creo que también lo importante en esto que dijiste vos, es que también digamos, todas las tablas, como, no sé, esto los pretest. Yo me acuerdo uno que vamos a ver en dolor torácico, no sé si este año lo vamos a usar, pero que era esto, si era un paciente mayor de 60 años que fumaba, que hipertenso, que esto, que el otro, como que iba sumando puntitos, ¿no? Y de repente la probabilidad pretest es del 80%. Entonces, en base a eso, decir, bueno, no, este paciente puede tener un infarto o puede tener una angina de pecho, vamos por este lado. Ahora, también todas estas tablas están hechas en base a estudios poblacionales, no deja de ser la curva de Sí, Gauss, y siempre puedo estar un poquito afuera. No es para enroscarla, pero digo, también pensar en esto, siempre que esté esa sí, posibilidad de sí. que lo que yo estoy mirando o que como estoy refinando la hipótesis, estoy yendo para un lado, pero después quizás me doy cuenta de que no, porque bueno, por la edad, por esto, por lo otro, y me voy para otro lado. Siempre vamos a estar moviendo en ese plano, ¿no? Hasta que como finalmente, quizás es todo redondito, porque también se presenta el cuadro del libro, ¿no? Tiene estos síntomas, de esta manifestación, voy para acá porque bueno, está en la prevalencia de esta edad, esto, todo, la probabilidad de pretest o cualquiera de las formas que yo use el mapa mental, y después le hago un estudio y ¡zas! Me dio positivo y listo. Era eso. Bueno, puede que, Sí. no, que nos movamos en eso. No, digamos, no sé si profundizarlo mucho más, porque la verdad es que la idea es que tengan esta representación a grandes rasgos. Hago una hipótesis, la refino, con qué método, bueno, cada uno como que va buscando el suyo y después verifico. Y esto también un poco, la hipótesis sería como el pensar que esa persona puede tener una enfermedad porque ya viene con un cuadro clínico. Entonces por eso estamos en la prevención terciaria, ¿no? Lo refino de alguna manera con la teoría que tengo en mano y lo verifico con un estudio. Y bueno, y ahí es cuando también vamos al diagnóstico puro, al diagnóstico duro, digamos. No sé, si alguien quiere agregar algo más, una plena. Sí, yo algo cortito que viene en relación a algo a otra filmina de nivel de evidencia y demás. Acá juega mucho y está un poco atravesada el tema del diagnóstico, de las decisiones médicas y demás, por lo que ya conocemos como la famosa medicina basada en la evidencia. Pero acá lo que queremos hacer hincapié en estos tres dibujitos y títulos que hay, es que sea una medicina orientada en las personas, ¿no? Que utilice como recurso la medicina basada en la evidencia, pero que no se olvide del juicio crítico de los médicos y Sí. además, por supuesto, de las decisiones de las personas involucradas, la participación de ellas, los recursos disponibles ni hablar, pero esta secuencia, ¿no?, de hipótesis, de refinamiento de la hipótesis, están atravesadas por todas estas cosas. Igualmente ahora lo vamos a traer, pero bueno, estaba bueno como ir Sí, está pensando un poco buenísimo. esto que decía Mariano y Agus del pretest, de las probabilidades, bueno, están muy atravesadas en lo que es el Sí. diagnóstico Y y está la buenísimo, como formulación de decís hipótesis. vos, abrir el ojo, porque en realidad esa evidencia puede estar traída por alguien que le interese que vos hagas Tal cual. determinada práctica que le beneficie económicamente, ¿no? Ahí ya le podemos empezar a dar, pero digo, no siempre, pero puede estar. Entonces, nada más ser críticos, abrir el ojo, no le vamos digamos, a enseñar cómo ser en la práctica médica o cómo pensar, pero sí de alguna manera que estemos atentos porque hoy por hoy la medicina está muy atravesada por, digamos, del mercado, ¿no? Exacto. No vamos a meternos ahí. Pero, ¿algo más para agregar Pero acá? siempre, Sí. pero siempre aparece. Bien, ya No, hablamos de súper claro. diagnóstico, o sea, pasamos ahora a lo que es prevención cuaternaria, que como ya veníamos hablando, es un nivel que engloba, en realidad, parece que cuaternaria lo pone al final del todo, en realidad debería estar como arriba o englobando todo, debería ser prevención global, no sé, bueno, Sí. se llama prevención cuaternaria. Entonces, hoy creo que Marian algo dijo, ¿no? La prevención cuaternaria lo que intenta de alguna manera es buscar también evidencia para reducir los daños
que son provocados por la intervención médica. Y esto un poco viene de la mano de lo que dijimos recién. La intervención médica está en los últimos años, me animaría a decir quizás 30 o quizás más, pero más o menos 30 años, muy influenciada por el mercado y los intereses, digamos, de ciertas industrias, ¿no? Entonces, se ha ido cayendo en algunas intervenciones que se arrastran y que no se busca evidencia porque, bueno, de alguna manera conviene o no sé si quiero ponerme a bardear, ¿no? Pero digo, se empiezan a generar estas opiniones de expertos, de expertas, ¿no? Como, bueno, hay que hacerle esto, contacto rectal a todos los hombres a partir de los 60, PSA, y es como que queda, y va, y va, y va, y eso avanza, y en realidad nadie, o sí se puso a ver, pero digo, pará, ¿qué dice la evidencia? No se realizan estudios que realmente lo ameriten. Entonces, lo que intentamos hacer en la prevención cuaternaria, que esto es un movimiento que también surgió hace relativamente poco, es decir, bueno, miremos con estos ojos, con el ojo crítico, ¿no? De decir, ¿por qué estamos repitiendo esta práctica? ¿Realmente es necesaria, digamos, es beneficiosa para la persona o termino generándole más daño? Es un poco mirar eso. Para eso necesitamos la evidencia, obviamente, pero también hay que mirar qué tipo de evidencia estamos recabando con esto, ¿no? ¿De dónde sale ese estudio? Si, digamos, si es un estudio multicéntrico, si es un estudio que se hizo, el N que se utilizó, digamos, en qué condiciones, si es doble ciego, todas estas cuestiones que tienen que ver con analizar la evidencia son fundamentales, ¿no? Y obviamente con todo esto, no es tampoco que yo voy a decidir, bueno, esto, porque también tenemos mucha propaganda y la persona viene a decirte, no, yo quiero hacerme tal estudio. No voy a decir porque por ahí después lo vamos a arroscar cuando veamos más adelante, pero me quiero hacer este estudio. Me dices, mira, no está pensado para tu edad. ¿Por qué? Porque puede tener esta consecuencia. Vos le presentás la información, ¿no? Y esa persona, como viene con una idea, si en realidad si viene y dice, yo me quiero hacer un chequeo, bueno, probablemente en mis prácticas no elija hacerle determinado estudio, la persona no me pregunta nada, terminó la consulta, ¿no? Por ahí no le voy a traer todo lo que hacerse una resonancia cerebral por año para ver si no tiene un tumor, no se lo voy a pedir. Pero la persona viene con la inquietud y ahí es donde yo voy a también accionar con la información, porque si no también estoy haciendo, de alguna manera decidiendo por la salud de esa persona, diciéndole, no, eso no te lo voy a hacer porque no. Bueno, no, pero a mí me dijo mi médico, neurólogo, que me lo tengo que hacer todos los años. Y pero no porque no. Entonces le presento la información, le cuento porque y de última que sea una cuestión más compartida. Obviamente que también depende del ámbito que trabajemos. Si vamos a poder acceder o no, por más que decida que sí. No, si me quiero hacer una resonancia cerebral, y no, pero no tenemos resonador en el hospital. Y ahí también se genera una situación, ¿no?, constante a los médicos que estamos tratando de derribar un poco estas prácticas. Sí. Todo esto que estamos diciendo, bueno, hay Marian, si querés agregar. No, que es como, no, está bien. Que es como que esta prevención cuaternaria es especialmente importante cuando hablamos de gente en un periodo prepatogénico, o sea, gente sana, porque y también es la población que más susceptible está bueno, de los efectos de algo que vamos a hablar en otra filmina, que está ahí igual aparece, que es el sobrediagnóstico. O sea, como que ahí esto de abrir el ojo crítico, bueno, ahí tenemos que abrirlo especialmente más, y como decía Agustina, también ser como muy cuidadosos en, bueno, qué vamos a ofrecer, y si nos piden, bueno, cómo vamos a charlarlo. Eso es parte de la relación médico-paciente, ¿no? Digamos, hay intervenciones que quizás podamos juzgar que es mejor acompañar a esta persona, aunque no esté de acuerdo con la intervención, y acompañar en un proceso de, bueno, de ir haciendo unos estudios que quizás no considere yo como médico relevantes, pero va a haber ocasiones que nos encontremos con cosas que realmente nos parecen inoportunas, y va a plantear una distancia muy fuerte con él o la paciente. Bueno, ojalá podamos trabajar esas situaciones también junto al contenido teórico. Yo tengo una anécdota muy cortita que es que hace un par de años estaba trabajando en una obra social y vino una señora muy fumadora, ¿no?, que fumaba muchos cigarrillos por día, desde hacía muchos años. Dice, no, bueno, vengo, yo no la había visto nunca, me dice, vengo porque mi neumonólogo todos los años me pide una radiografía de tórax. Justo lo nombro porque es un tema que vamos a ver en la guía, ¿no?
Y yo justo estaba creo que empezando ahí con tamizaje y fue como, ¿qué hago? ¿No? Porque quería decirle que no, que eso es una, ¿no? Como decir, digamos, derribar un montón de cosas, pero entiendo que también ella tenía una sensación de tranquilidad, todos los años se hacía una radiografía de tórax para ver si no tenía algo, y en realidad yo le digo, mirá, y digamos, fue como, tuve que, digamos, le presenté la información, pero a grandes rasgos le dije, mirá, si vos estás haciendo una radiografía de tórax y aparece algo, probablemente eso te complique más la vida que no te hagas nada. Y lo importante acá es tu hábito, ¿no? Tabáquico, desmedido que tenía, y ya tenía digamos, un época avanzado, y bueno, fue como un desafío para mí charlar con esto. Y bueno, creo que la mujer finalmente decidió no hacérsela. Yo no me acuerdo bien, quizás después fue a otro lado y se la hizo igual, conmigo al menos no se la hizo. Pero fue una decisión realmente, porque yo le dije, vos andá, creo que le di un par de cosas para leer y volvió a la siguiente consulta o un par de semanas después y me dijo, bueno, no, está bien, no me la hago. Tenés razón, como una cosa así, que yo dije, bueno, no tengo razón, quizás es lo que pienso yo, bueno, pero estuvo interesante porque todos esos desafíos van a estar todo el tiempo. Es una de las formas de ofrecer la información para que les sirva. Creo que no hay una diapositiva de Trajiste algo, diagnóstico. Agus, trajiste algo Sí, igual re importante ahí, sí. la posibilidad de compartir información y que lo charlemos en otra consulta. Eso está re bueno. estuvo Parece a lindo. veces que se define todo en una consulta. Claro. Sí, es porque hay mucha ansiedad, ¿no? De no tengo que resolverle ya la situación. En realidad, a veces son procesos también. Es eso, es acompañar el proceso. Sí, Fati. No, esto, con tu ejemplo, me viene al pelo lo que quería decir, que es un poco la prevención cuaternaria nos retrotrae a estos mandamientos que decía Germán o esta tabla del 1, que son lo que hay que aprenderse, que son los criterios de Frame y Carson, ¿no? Porque un poco esto, cuando hablamos de qué rastrear, qué buscar, qué tamizar, está atravesado por esto, por tratar de que esté justificado. Y tiene, sienta sus bases en la prevención cuaternaria y en lo que Mariano hablaba, que ahora vamos a comentar bien, que es el no llegar al sobrediagnóstico, por ende al sobretratamiento y demás. Así que todo como que va teniendo un poco de sentido a medida que fuimos atravesando el encuentro y todo se va relacionando, ¿no? Ujú. Re. Bueno, ahí estoy viendo que digamos, no hay una diapositiva. Yo pensé que estaba armada, pero porque la idea era charlarla, una diapositiva de sobrediagnóstico en sí. Pero bueno, lo podemos charlar por arriba, digo. Esto Sí, creo que es lo más importante, que el sobrediagnóstico no es un falso positivo, no es un claro. diagnóstico errado. Porque muchas veces surge esto, ¿no? Ay, no, porque el Ujú. sobrediagnóstico le estoy haciendo un diagnóstico que no es. No, no, sí, es. Lo que pasa es que lo que se ve es que esa enfermedad a esa persona no le va a causar digamos, un impacto en su calidad de vida probablemente, porque tampoco lo sabemos, ¿no? Es algo que también es en base a a estudios poblacionales. Todo es en base a estudios. Después uno individualiza. Eso también es una realidad. Uno dice, habla de lo general, pero después no sabemos si esa persona, y eso también le tiene que quedar claro, ¿no? No sabemos si esa persona va a reaccionar de la misma manera, ni al tratamiento, ni al screening, ni a la enfermedad. Y eso creo que es importante. La tolerancia a la incertidumbre es otra de las cosas que, Mm. sobre todo también en la prevención cuaternaria, se enfatiza, ¿no? Toleremos la incertidumbre. No tengo que resolverle la vida ya a esa persona, porque aparte no soy un dios, no tengo una varita mágica, estoy acompañando un proceso. Y en eso, bueno, se resuelve o no se resuelve, pero lleva su tiempo. Eh, pero bueno, eso, Y la idea, sí, sí, dale, Fati. no, esto, la idea es de este acompañamiento del que hablamos no signifique causarle daños, ¿no? De que sea realmente un acompañamiento y que focalicemos en la prevención cuaternaria, que no le ocasionemos, de que no le ocasionemos daños, ni con diagnósticos, ni con tratamientos innecesarios, ¿no? Mm. Eh, sí, no, me parece como, igual vos lo dijiste Agustina, pero reforzar la definición de sobrediagnóstico, que es, como, bueno, eso, repito lo que dijiste, pero para que quede claro, que verdadero, el falso positivo es individual, como que, y lo podemos comprobar haciendo un test a continuación que nos dé negativo, que me diga, ah, bueno, perdón, el anterior fue un falso positivo, puede pasar, aunque si no hacemos cosas de más nos va a pasar menos. Eh, el sobrediagnóstico, en cambio, es poblacional, o sea, lo sabemos a base de estudios de mucha gente.
Entonces, cuando un paciente da positivo para, por ejemplo, algún tipo de cáncer, no sabemos si es un cáncer que nunca le va a ocasionar algún daño ni ningún síntoma, que sería un sobrediagnóstico, o un cáncer que efectivamente sí le va a traer daños y síntomas o muerte. Entonces, la única forma de prevenirlo es tomando decisiones informadas y evitando estudios de más. Diga, eh, eso, para reforzar el tema. Buenísimo. Y digamos, para ir cerrando, no sé si quieren agregar algo más, pero bueno, puse acá el cuadrito de los niveles de evidencia. No lo vamos a nombrar uno por uno, pero digo, fíjense que en general, y me falta el I, ¿no? Que es la I, digamos, que es el nivel de evidencia que no hay, digamos, no hay ninguna, no está demostrado que haya, no hay suficientes estudios como para decir que eso tiene evidencia demostrada, digamos. Sí. No es la idea que se sepan cada uno de estos, esto es para que cuando luego en algunos temas que evaluamos, que vemos, tenemos los niveles de evidencia, los grandes de recomendaciones, entonces para que lo sepan y sepan a qué nos estamos refiriendo, ¿no? No es lo mismo un ensayo clínico controlado, ¿sí? o un multicéntrico que una opinión de expertos. Y eso es para que lo tengan en cuenta. Y siempre, además de estudiar, digamos, de ver la validez de este nivel de evidencia, ver la aplicabilidad, porque a veces podemos tener una evidencia zarpada, pero que está estudiado en una zona, digamos, donde hay otra prevalencia de una enfermedad o de una enfermedad que tiene que ver con las condiciones climáticas o con alguna cuestión que donde estamos no. Entonces, eso también es importante, ¿no? La aplicabilidad o de los recursos con los que contemos para realizar eso o para hacernos cargo de todo lo que viene después, ¿no? Nada, doy un ejemplo como esto de pedir un hepatograma en un control de rutina, ¿no? Que no nos gusta la palabra rutina, eso lo vamos a hablar, pero digo, en un control de salud pedir un hepatograma. Me viene la FAD alterada. El paciente no tiene ningún síntoma. ¿Qué hago con eso, no? ¿Cómo, digamos, y cómo no, me quedo mudo? Porque además la persona probablemente lee ese estudio y dice, hey, pero esto está más alto de lo que dice, ¿y vos qué haces? ¿Te disfrazás? No es imposible. Entonces, también pensar en eso, ¿no? Bueno, no sé, si quieren agregar algo en la nivel de evidencia, creo que no nos Sí, quedó estaba ningún tema por buscando en correr. Sí, Google de gusto con el sí, celu, porque también tengo una anécdota de varios pacientes que están llegando al laboratorio. sí. Enfermedad de Lyme. Uno pone en Google enfermedad de Lyme y es una de las primeras que aparece. Dentro de las primeras 5 puse enfermedad de y salió Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad muy común, transmitida por las garrapatitas de los ciervos en América del Norte. Y hemos tenido migraciones de médicos formados allá, acá en la ciudad de Mar del Plata, y en el laboratorio me piden mucho rastreo de enfermedad de Lyme. En Argentina habrá casos muy aislados y siempre gente que viaja a América del Norte. Entonces, como decía Agustín, está muy demostrado tal vez el rastreo en otras poblaciones, por ejemplo, donde hay Canadá, Estados Unidos, donde hay alces con esa garrapatita que es el vector que transmite la bacteria de la enfermedad de Lyme, pero aquí, por lo menos en Mar del Plata, no la tenemos y en Argentina no es prevalente, no existe, casi siempre que existe es a través de alguien que, digamos, de una persona que viajó a América del Norte. Entonces creo que va en relación de lo que decía Agustina, que a veces está muy demostrado en otros lugares, pero para nuestra población no es así. Y lo mismo se podría decir tal vez del mal de Chagas o el dengue en nuestra población, pero tal vez en Europa no es tan prevalente como para rastrear Chagas o dengue, ¿sí? Buenísimo. Ah, Ah, bueno, las anécdotas también. buenísimo. Bien. Bueno, esperamos, no sé si alguien tiene algo para agregar, Marian, Fati o Germán. Creo que hicimos un No, recorrido así general, esperamos que les sirva como que les motive, ¿no? A seguir leyendo, a profundizar en esto, por eso también hay cosas que las dejamos no tan profundas para que también esto motive la lectura y nos encontramos el viernes 25 para hacer el trabajo práctico. Así que bueno, que tengan una linda semana. Nos vemos. Bueno, mucha suerte. Ojalá disfruten los textos.